Nos habíamos preguntado en el anuncio del primer bloque hacia dónde camina la agricultura familiar como política de Estado nacional. Y estamos comunicados, tal como habíamos prometido, con Carlos Rang. Él es dirigente gremial de ATE y es técnico del Instituto Nacional de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena, que está zonificado en Río Cuarto, pero es ciudadano de toda la provincia de Córdoba y también conocido a nivel de país por su desempeño en la agricultura familiar como un histórico de la agricultura familiar. Hola Carlos, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bienvenido a Caminos Ancestrales. Muy buenas tardes a los oyentes de Radio Rebelde, de Caminos Centrales. Gracias a vos, Sergio, por comunicarte y bueno, muy buena tarde para todos. Carlos, esta semana ha sido movida para toda la gente de la agricultura familiar. Hubo una convocatoria del presidente de Gómez hacia todos los técnicos y las técnicas de la agricultura familiar. Hizo reuniones, organizó reuniones por región, con el noreste, el noroeste, la región centro, Patagonia, Cuyo, y eso ha dejado muchos comentarios en los propios técnicos, en las técnicas, y bueno, quería saber cuál es tu impresión acerca del mensaje que ha dejado Gómez. Bueno, nosotros, para que la gente entienda, trabajamos en el Instituto Nacional de Agricultura Familiar Campesina e Indígena, que en un momento fue la Secretaría de Agricultura Familiar o Subsecretaría de Agricultura Familiar. Y bueno, esta semana, como vos bien decís, hubo varias reuniones en las distintas regiones que conforman esta política pública, que es de la agricultura familiar campesina e indígena. Nosotros estábamos en los últimos, desde el noviembre del 22, del año 22, habíamos sido pasados a un instituto nuevo que se creó, que dependía de jefatura de gabinete, y bueno, el mensaje de Gómez fue decir que bueno, que ese instituto va a quedar ahí armado, pero que va a depender administrativamente de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación. Y un mensaje fue de tratar de, como una despedida, y hacer un recuento de lo que habían generado como política pública a nivel regional, a nivel nacional, y bueno, y los proyectos que más o menos habían estado impulsando desde ese organismo. Nosotros teníamos ya una mirada sobre esto. Nosotros en 2018 sufrimos despidos, más de 600 despidos. Tuvimos una larga lucha para poder reincorporar a los trabajadoras y trabajadores de este organismo, pero las políticas con las promesas que habían venido, que el presidente había nombrado en su primera intervención en la Cámara, ha nombrado la agricultura familiar como una política importante. Eso no se demostró en los hechos y con proyectos ni con presupuesto. Si bien se pudo reglamentar la ley de agricultura familiar, que había sido votada en el 2014-2015, eso no le llegó nunca al presupuesto, y el presupuesto que tuvimos, que manejamos como agricultura, fue de proyectos internacionales, del Fondo del Banco Mundial, de distintos organismos, y no hubo una política fuerte y clara hacia el sector, ya sea por no tener los recursos materiales para llevar adelante la política, como el caso de los vehículos. Bueno, los proyectos se hacían muy burocráticos, muy largos para llegar a la firma, es decir, el poder que tuvo la conducción que estaba al frente de agricultura familiar era un conjunto de organizaciones de la agricultura familiar que no trabajaron para el conjunto y el gran universo de la agricultura familiar, sino que tenían más sesgado la política hacia las políticas de sus propias organizaciones, y también se manifestó también las grandes internas que también se tiene las organizaciones sociales y nuestra fragmentación como campo popular. Y así que las políticas que vinieron para la agricultura familiar fueron muy lasas, muy débiles,
no como en su momento cuando se creó la Secretaría, que había políticas mucho más firmes, políticas que realmente incluían con monotributo social, con obra social, con un montón de cuestiones, herramientas y presupuesto propio que permitía el desarrollo de llevar adelante las tareas que se hacen de la agricultura familiar. Pero lo más triste de todo, que también una promesa que había hecho el presidente Fernández, que se está yendo, había dicho que iba a pasar a 30.000 trabajadores del Estado a planta permanente. Nosotros, en nuestro caso, somos 1.200 trabajadores, y de esos 1.200 estamos con una planta transitoria, la gran mayoría, que es el artículo 9, que se nos vence el contrato el 31 de diciembre. Y ese contrato no ha sido firmado este año y depende de la nueva gestión que va a venir, la firma. Entonces, lo que nosotros, el balance que hacemos en general de estos últimos 4 años, que fue un balance negativo para el sector de la agricultura familiar, un balance negativo en términos concretos y materiales, que le lleguen propuestas claras, con presupuesto, con políticas, y a los trabajadores y a las trabajadoras también un mal momento, porque no se cumplieron las promesas y quedamos de vuelta siendo trabajadores precarios en un Estado que, como sabemos, se está planteando una nueva política de un Estado casi inexistente para los sectores populares y muy presente para los sectores que van del espacio de la especulación financiera, para los sectores que trabajan de los grandes transnacionales. Hablan de apertura económica, hablan de grandes beneficios para los sectores empresariales y muy poco para el sector del trabajo, los jubilados, y con el peligro del cierre de tantos ministerios que queden más del 60% de los 350.000 trabajadores nacionales que trabajamos en la calle. Es decir, eso es para nosotros lo más triste, y que esta política que se venía llevando adelante de la agricultura familiar, que venía bastante desmantelada, termine de ser desmantelada y nos quedemos sin un proyecto ni un programa que empuje el agregado de valor en origen, que empuje las economías regionales, que empuje un proyecto de soberanía alimentaria y del cuidado de nuestro planeta. Claro. Vos sabés, Carlos, que esta semana, dialogando con varias técnicas, varios técnicos y participando en distintos grupos, yo lo que noto que hay una desazón general por parte de las técnicas y los técnicos. Hay tristeza, hay frustración. Se considera muy abandonado y en un estado de vulnerabilidad como nunca se había vivido, porque en el 2015, cuando entra el gobierno de Macri, había una sospecha de que podía llegar a ponerse dura la cosa, pero fueron 2 años después que echaron a la mitad del personal. Y ahora, con todas las promesas que hubo de fortalecer la agricultura familiar, de ese primer discurso de Alberto Fernández ante la Asamblea Legislativa, donde mencionó explícitamente como un sector al cual el Estado iba a asistir a la agricultura familiar, tanto en la planta de Estado como en lo referente a los productores directamente, se considera que todo eso quedó en deuda, porque, como dijiste vos, dijeron que iban a pasar 30.000 trabajadores a planta permanente, no hubo un solo pase a planta. En el caso nuestro del Instituto Nacional de Agricultura Familiar, sí de otros ministerios, se llamaron a concurso y se pasaron. La logística para ir a trabajar al campo, que es el elemento necesario, una camioneta para poder entrar en algunos caminos que son casi intransitables, eso lo conoces vos cuando te metés en
allá en las sierras de Córdoba, en la zona que decías que trabajabas en Alpa Corral, toda esa zona, necesitas sí o sí una camioneta alta para poder llegar a determinados campos. Bueno, todo eso quedó en el debe y te digo que con la gente que hablo se sienten como traicionados por el propio Estado y que los gremios no han hecho lo suficiente para revertir esta situación. ¿Vos cómo lo ves? Yo creo que es así, es decir, estamos ante un estado de situación que es un estado donde dominan de los grupos concentrados, donde los estados nacionales tienen poco para inferir en las políticas realmente concretas que se lleva adelante. Nosotros vimos que las políticas siempre fueron que favorecieron a los grandes monopolios, a los poderosos, a los grandes banqueros, a los fondos de inversión, con una política también atada al Fondo Monetario Internacional que gobierna nuestro país. Este gobierno no pudo romper ese pacto, ese acuerdo o generar un acuerdo diferente de otras condiciones. Bueno, esto hace que la gente se sienta totalmente defraudada porque no hay respuesta ni para las trabajadoras y los trabajadores y no hay respuesta tampoco para los sectores que producimos el alimento, que producen la comida, que producen gran parte de lo que se consume en el mercado interno. Y más la desazón que tienen los técnicos es que al frente de ese organismo estuvieron organizaciones que mucho tiempo vienen trabajando con los sectores de la agricultura familiar campesina indígena y no pudieron llevar adelante lo que hicieron y las políticas que querían o que vinieron y prometieron. Entonces, eso genera todavía más indignación en los trabajadores. Y por parte de los gremios en los últimos años, fíjate que Alberto Fernández es uno de los primeros presidentes de la era democrática de la era anterior, que se va sin que le hagan una huelga general, para que veas que como los sindicatos, distintas organizaciones, empezaron a hacer seguidismo, fueron cooptados muchas veces por la política del gobierno, y formaron parte de las políticas del gobierno, y que esas políticas del gobierno no eran para ayudar a la gente, sino que terminábamos siendo gestores de una política en contra de nuestro propio pueblo. Y por eso también eso se manifestó en la urna. La gente manifestó, no es que quieren que se privatice YPF o que la educación no sea pública, no es que quieren que se termine con el Estado, con todas las cuestiones. La gente quiere tener respuestas concretas en el bolsillo, es decir, concretas de forma que cambie la vida. Y esto, en estos 40 años de esta democracia que tuvimos, eso no ha pasado. No está pasando que con la democracia se come, se cura, se vive. Hay mucha gente que quedó afuera de esta democracia, es decir, 40% de pobres, 12% de indigentes, la mitad de los trabajadores en forma informal, los jubilados con una jubilación mínima que no alcanza para llevar una cesta básica a la casa. Y bueno, y eso es lo que hizo que aparezca estos fenómenos, que un candidato a presidente que dice que va a dinamitar el Banco Central, dolarizar la economía, que reivindican en parte la dictadura genocida, que hacen un montón de cosas, siguen a los gobiernos. Pero no es culpa de la gente que votó. Para mí acá hay una cuestión mucho más profunda, donde la pérdida de representación política de los grandes partidos políticos, eso está en crisis, ha entrado en crisis, una justicia que no es justa, todo lo que tiene, y que estamos dominados por estas grandes corporaciones y grandes transnacionales. Y si ahora te pones a mirar, van a cogobernar, creo que las cuatro fuerzas que compitieron en el balotaje, salvo creo que en los partidos de izquierda, los demás algo van a poner dentro de las estructuras del gobierno. Sí. Ya que sí, y es así. Y me parece que lo que se viene no es una política que
genere. Si se levantan las retenciones, imagínate en la soja, en el maíz, el precio que va a tener eso. Imagínate a los pequeños productores que producimos comida, es decir, que producimos proteína animal, los que producimos pollo, los que producimos cerdo, los que producimos leche. Esos van a quedar fuera de combate, en el combate comercial, fuera de costo. Entonces me parece que va a venir un tiempo muy duro para el conjunto de la población, la clase trabajadora, en su conjunto, porque se habla de una transferencia brutal, con una devaluación que ya hubo en las PASO, una devaluación nuevamente ahora de la moneda, donde nuestro salario cada vez se hace más débil frente a lo que tenemos que comprar, y eso va a impactar muy de lleno, más si hay despidos en el Estado, como se dice, y el quiebre de empresas, las pequeñas empresas que no van a poder competir si se abre el mercado. El cambio en la postura que se tiene sobre el Mercosur, también sobre los BRIC, sobre las cuestiones de a quién comerciamos y con quién comerciamos, y con una mirada cejada ideológica, se cambia los aliados para pasar a ser aliados de Norteamérica, de Israel y de todas las democracias estas occidentales liberales y sobre todo conservadoras que proponen el libre mercado, y para intentar, creo, de poner de rodilla al pueblo argentino, es decir, que no nos levantemos más. Por eso la importancia es que las organizaciones gremiales, las organizaciones sociales, el conjunto de organizaciones civiles del pueblo, estemos atentos y no permitamos que nos condenen a esta situación que va a significar un gran problema de hambre para el pueblo argentino y de pobreza extrema y de inseguridad y de todas las calamidades que trae estas políticas que ya las vivimos. Son las políticas que se hicieron en la época de Martínez de Oz, son las políticas que se hicieron en la última etapa del gobierno de Alfonsín con Sorhuil, son las políticas que se hicieron con Carlos Menem, con la política de la Alianza del 2000 y 2001, que nos llevaron a grandes fracasos y a grandes endeudamientos del pueblo argentino y gran miseria en la población y ruptura de todo el aparato productivo y de todas las cuestiones que habíamos conquistado a lo largo de nuestra historia. Por eso los compañeros están con esta situación que vos decís. En ese esquema que has hecho toda una vuelta de tuerca acerca del contexto nacional, internacional, ¿qué tiene que esperar la agricultura familiar? Y te pregunto específicamente, ustedes como gremio de ATE, si tienen algo preparado en función de lo que ya saben que se va a venir. Sí, nosotros lo que creemos que, bueno, desde ATE sabemos que va a haber despidos, sabemos que van a intentar sacar esa política pública. No es una política que produce divisas ni produce ganancias a ningún sector empresarial, así que esto se ve como si fuéramos los que trabajamos ahí, somos catalogados como ñoquis, y que la gente que trabajamos son gente improductiva, ineficiente y que no tiene capacidades productivas. Entonces, lo que estamos preparando es en dos aspectos, es las luchas que vamos a dar en defensa del trabajo, en defensa de lo público, pero esas luchas las vamos a tratar de hacer colectivamente con otras organizaciones, y vamos a tratar en el camino de la unidad. Por eso esta semana vos habrás visto que hubo sentadas y acuerdos con las distintas fracciones que se dividía ATE a nivel nacional, las dos CTA. Hay charlas ya con la CGT, con algunos sectores de algunos gremios de la CGT, para salir a defender la producción, el empleo, el trabajo, lo público, que no privaticen las áreas estratégicas como los medios públicos, el tema de YPF, el tema de un montón de herramientas que tenía el Estado que son súper legítimas, y también que no lo saquen y que utilicen para desarmar
tomar el problema financiero de la ley, como el que lo ponen como tema principal, el fondo de garantía y de sustentabilidad que tiene el ANSES, que es de nuestros viejos jubilados y para el futuro para todos los trabajadores que estamos en activo y que en algún momento nos vamos a jubilar. Así que lo que estamos preparando con el gremio, por ejemplo acá en Córdoba, el día lunes, vamos a escuchar que va a ser los anuncios, que va a ser el primer discurso. Nosotros preventivamente vamos a estar frente del Ministerio de Trabajo en Córdoba, junto con los municipales, los provinciales y los nacionales de ATE, con una radio abierta y también con otras organizaciones que van a acompañar esta actividad. Y también en todo a nivel nacional, ATE tiene programado asambleas en todos los sectores de trabajo para ir viendo el pulso que va a tomar la política hacia la política pública y para ir preparando y gestionando la organización y preparando para luchar en unidad y en conjunto para la defensa de nuestros intereses, que son los intereses del conjunto de la clase trabajadora y del pueblo argentino, y no de intereses particulares de los grandes empresarios, de las grandes transnacionales, de los grandes fondos de inversión, de los grandes banqueros que vienen a hacer negocios con el Estado y vienen a hacer negocios para llevarse y fugar el dinero como lo han hecho en otro momento y endeudar el país. Por eso me parece la necesidad en este momento de estar juntándonos, discutiendo, debatiendo y organizando y preparándonos para un tiempo duro, muy duro para el sector del trabajo y el sector productivo de las pymes y a los pequeños productores, la agricultura familiar, campesina, los pueblos originarios. Para todos ellos están preparando aparte una política de mano dura, que lo dicen verbalmente. Escuchamos al expresidente Macri en una entrevista decir tratar de orcos a la gente que sale a reclamar, van a tratar de impedir el derecho a la protesta, a la huelga, y eso, bueno, hace recordar a otros momentos del pasado, de la historia reciente de la Argentina, donde se quitaron las libertades y las garantías constitucionales, donde un pueblo pueda resistir a los embates de la política en su contra. Y bueno, me parece que esos son los lineamientos más generales que podemos ir viendo. Claro, más que difícil el momento que se vive y los gremios van a tener que estar afilados y creo que van a tener que desempeñar un papel un tanto diferente respecto de la indulgencia que tuvieron con el gobierno que está terminando en este momento. Bueno, Carlos, te agradecemos muchísimo desde Caminos Ancestrales, has explicado más que bien cuál es la mirada acerca de lo que se viene y esperemos que la lucha dé su resultado, ya sea en la calle, ya sea en la justicia. No hay mucho para esperar, pero en la cuestión política que se pueda contraponer a lo que consideramos que se viene, que va a ser durísimo realmente. Así que muchísimas gracias en nombre de acá de Claudia, de Abril y el mío, que hayas estado tejiendo con Caminos Ancestrales. Muchísimas gracias a tu programa, Caminos Centrales, a Claudia, ahí a vos, Sergio, y a todos los que hacen ese programa, y a Radio Rebelde San Luis, por la entrevista. Y bueno, y espero que nos encuentre, si bien estamos un poco con medio a cabeza gacha ahora y asustados, algunos problematizados, que hay que levantar el ánimo, y el ánimo se levanta organizando, luchando, peleando y defendiendo los intereses que son legítimos de un pueblo. Es decir, el trabajo, la producción son legítimas, y bueno, y nosotros creemos que ese es el camino, es la organización y la lucha para adelante. Así que buenas tardes para todos y saludos a toda la comunidad de San Luis y al programa Los Oyentes de Caminos Ancestrales. Gracias, Carlos. Hasta siempre.